Hasta el mes de noviembre del pasado año, la economía dominicana había crecido un 5.1%, 5.1.2%. Diciembre, históricamente, ha sido el año más dinámico de la economía dominicana, por lo que uno puede predecir, sin tener que esperar el último informe del Banco Central, que la economía dominicana va a crecer entre un 5 a un 5.2%. Un notable crecimiento, uno de los mejores, creo que el mejor de América Latina, y eso es importante. Claro, hay que tomar en cuenta que el año pasado solo tuvimos un crecimiento de apenas un 2.2%, un crecimiento anímico, lo que implica que hay una especie de rebote. No obstante, no deja de ser importante que la economía dominicana haya crecido un 5.2%. No obstante, hay algunas variables macroeconómicas que son preocupantes. Por ejemplo, hay un aumento prácticamente vertiginoso del déficit comercial. Hay un aumento de la deuda externa. Este año, el pago de los intereses sin amortizar la deuda representa el 24% del presupuesto. Prácticamente lo mismo que se va a utilizar del 4% para el Producto Interno Bruto. He visto diferentes analistas que han visto los números, algunos dicen que es más, otros que es igual, otros que un poquito menos, pero ronda por ahí. Y evidentemente que eso es preocupante. El déficit eléctrico. Hay un incremento del déficit eléctrico. Y no se ve en el presupuesto que se vayan a hacer las inversiones necesarias como para que haya una adecuada recuperación del sector eléctrico, sino que todo parece indicar que se va a seguir incrementando el déficit eléctrico, que representa el 40% del déficit fiscal. Es decir, un aspecto fundamental para conjurar el déficit fiscal es solucionar el déficit eléctrico, que iba en un proceso de mejoría, pero que del 20 para acá se ha devuelto hacia atrás de una manera acelerada, lo cual es preocupante. Una disminución del gasto de capital este año va a ser de 2.2% del Producto Interno Bruto. Si es que finalmente se realiza, porque la tendencia ha sido de que nunca se ejecuta el gasto de capital. Por ejemplo, en el 2024 se dejaron de invertir 142.000 millones de pesos que estuvieron establecidos en el presupuesto y un aumento vertiginoso, abrumador del gasto corriente. Precisamente para mantener el control del déficit en los alrededores del 3%, como ha habido un incremento impresionante del gasto corriente, nómina, pensiones, gastos innecesarios, dispendio, es que no se ha quedado por debajo el gasto de capital. Estas son variables que definitivamente ponen en peligro la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica y ponen en peligro ese crecimiento económico que hemos tenido. De por sí, para el año que viene, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional establece un crecimiento económico de 4.6% por debajo del potencial. Por eso es que quizás hay Iván N. G. Cortiña, economista, miembro de la Fuerza del Pueblo y que ha sido superintendente de bancos, superintendente de valores, director de presupuesto, Contralor de la República, es profesor de economía, dice que el pasado 2024 fue un año claro oscuro, algo así. Vamos a ver las declaraciones.
Al concluir el año 2024, la economía dominicana se caracteriza por ser claro oscuro, indicadores económicos que andan mal e indicadores económicos que andan bien. Entre estos indicadores que andan totalmente mal es el Producto Interno Bruto, que a pesar de haber crecido en un 5%, resulta que los sectores como la manufactura local, el turismo, la construcción, el comercio, crecieron menos que en el año 2023. Y otro elemento claroscuro es el de la inflación, que a pesar de haber alcanzado la meta de inflación por debajo de un 4%, productos clave de la dieta familiar dominicana como las habichuelas y el arroz crecieron por encima del 15%. Y también el caso del tipo de cambio, en el que la depreciación rondó el 6%, sin embargo, esto fue penalizando las reservas internacionales que disminuyeron en casi 1.750 millones de dólares a causa de eso. Otros indicadores que tuvieron desempeño económico totalmente oscuro tienen que ver con el aumento de la deuda pública dominicana, por encima de los 2.500 millones de dólares, y la disminución de las reservas internacionales por encima de los 2.000 millones de dólares. Esto también queda fortalecido este lado oscuro por el hecho de que la tasa de interés de los bancos se mantuvo durante todo el año por encima del 15% cuando debió disminuir. Definitivamente que la economía dominicana al concluir el año 2024 estaba afectando y ha estado afectando a la población dominicana y a los agentes económicos. Y naturalmente eso implica e indica que los indicadores, por un lado, anduvieron mal y por otro lado, anduvieron bien. Miren, como hablamos el lunes, por ejemplo, esa parte que se refiere a Iván, el costo del dinero, la tasa de interés bancaria, es fundamental precisamente para que haya el suficiente crédito, el suficiente financiamiento a la actividad pública y especialmente privada. El Banco Central disminuyó la tasa de interés de referencia en esta misma semana a un 5%, me parece que está a 5 puntos y pico. Sin embargo, a pesar de que el Banco Central ha disminuido en varias ocasiones la tasa de interés de referencia, la banca no ha respondido bajando su tasa de interés ni activa ni pasiva, sino todo lo contrario, la aumentó. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el Banco Central, a pesar de bajar la tasa de interés, ha utilizado otros instrumentos de política monetaria para bajar la tasa monetaria, la masa monetaria. Hay alrededor, de acuerdo a un informe que salió esta semana, unos 70.000 millones de pesos menos que lo que había circulando en el pasado, en diciembre de 2023. Lo que quiere decir que hay como dos políticas que se contraponen. No es verdad que si no se incrementa la masa monetaria, aunque el Banco Central baje la tasa de interés, no es verdad que los bancos van a bajar su tasa de interés. Entonces, lamentablemente, sabemos que el Banco Central está utilizando esta política un tanto como ambigua, porque está protegiendo, defendiendo la inflación, que en este año finalmente logró controlarla. Y evidentemente que en esa parte no hay una dificultad, que vamos a ver cómo la macroeconomía se va resolviendo, se va acomodando para que se pueda entonces aplicar una política monetaria congruente, aumentar, o sea, que se aumente la masa monetaria y que se incremente y que se disminuya la tasa de interés, y así la banca va a responder disminuyendo la tasa de interés. Y miren, y finalmente, para irnos a la pausa, les quería decir que, en definitiva, hay que tomar en cuenta también qué va a pasar en el marco internacional. Sabemos que nosotros estamos muy vinculados a la economía norteamericana y Donald Trump ha anunciado una serie de iniciativas que podrían ralentizar la economía global
y que podrían incrementar incluso la inflación norteamericana, lo cual va a dificultar que entonces la Fed, el Banco Central norteamericano, pueda disminuir la tasa de interés de referencia, y eso va a dificultar que entonces la economía dominicana o que el Banco Central pueda aplicar una política monetaria más laxa. Está pendiente también que el gobierno realice varias reformas, el tema eléctrico, el tema de la reforma fiscal y otras que están pendientes, para ver cómo entonces se crea un contexto de desarrollo y de inversión y de un modelo que cree más nivel de empleo y que sea más equitativo. Vamos a ver, esa digamos que es la gran meta, el gran reto que tiene en materia económica el gobierno dominicano. Vamos a la pausa.